Las decisiones financieras que usted considera responsables son, en realidad, las trampas que garantizan que nunca escape de la carrera. Puede que esto suene duro, pero en mis 50 años de experiencia en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de burbujas, colapsos y recuperaciones, he visto una verdad fundamental que la mayoría de la gente ignora. El problema no es su salario. El problema es que usted está jugando un juego cuyas reglas no comprende. Un juego diseñado para que su dinero pierda valor silenciosamente cada día que pasa. La mayoría de la gente cree que el camino hacia la seguridad financiera es trabajar duro, gastar menos de lo que gana y ahorrar la diferencia en una cuenta bancaria. Piensan que el efectivo es seguro, que es un refugio. La realidad es que el efectivo es una de las peores inversiones que puede tener a largo plazo. Es una garantía de pérdida de poder adquisitivo. No se trata de ser pesimista, se trata de entender cómo funciona la máquina económica. Piense en la economía no como un concepto abstracto, sino como una máquina real, con engranajes y palancas. Esta máquina tiene dos motores principales que la impulsan: el crecimiento de la productividad y los ciclos de deuda. El crecimiento de la productividad es lento y constante, como una marea que sube gradualmente a lo largo de décadas. Pero los ciclos de deuda son más volátiles, crean los auges y las caídas que vemos en las noticias. Los gobiernos y los bancos centrales, para mantener la máquina en funcionamiento y evitar colapsos dolorosos, tienen una herramienta principal: la creación de dinero y crédito. Cuando la economía se desacelera, inyectan liquidez en el sistema para estimular la demanda. Es una solución necesaria, pero tiene una consecuencia inevitable. Cada nueva unidad de moneda que se crea diluye el valor de las unidades ya existentes. Es una ley fundamental. Es un impuesto silencioso sobre quienes guardan su patrimonio en efectivo. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan a lo largo de las décadas de los que son aniquilados es que los primeros entienden esto. Dejaron de pensar en términos de ahorrar dinero. Empezaron a pensar en términos de transferir poder adquisitivo a través del tiempo. Usted puede tener la ilusión de seguridad que le da ver un número estable en su cuenta bancaria, o puede tener un crecimiento real de su patrimonio a largo plazo. El universo no le permitirá tener ambas cosas. El sistema está diseñado para penalizar al ahorrador conservador y recompensar a quien entiende cómo convertir su capital en activos productivos. La mayoría de la gente juega a no perder. Tienen tanto miedo de la volatilidad a corto plazo que aceptan la certeza de la erosión a largo plazo. Pero no es posible ganar el juego jugando a la defensiva. La única forma de ganar es dejar de jugar a no perder y aprender a construir activos que funcionen como escudos contra esta erosión sistémica. Durante mi carrera he navegado por la crisis del petróleo de los 70, el lunes negro de 1987, el colapso de las .com en 2000 y la gran crisis financiera de 2008. He aprendido, a menudo de forma dolorosa, que el futuro siempre es incierto. Pero los patrones históricos se repiten porque la naturaleza humana no cambia. Y el patrón más consistente de todos es la devaluación de las monedas fiduciarias. No se trata de una teoría de la conspiración. Es la mecánica del sistema de deuda en el que vivimos. Su salario es importante, sí, pero es solo el punto de partida. Es la munición. La verdadera batalla se libra en cómo protege y multiplica esa munición una vez que la tiene. No se trata de cuánto gana, sino de cuánto de lo que gana logra convertir en un sistema de activos que genere ingresos por sí mismo. Su objetivo no debe ser acumular un montón de dinero. Su objetivo debe ser construir una máquina financiera personal, un portafolio bien diversificado de activos no correlacionados que pueda soportar cualquier tormenta económica y que trabaje para usted mientras duerme. Ese es el verdadero significado de la libertad financiera. Y es mucho más alcanzable de lo que cree si deja de lado las viejas ideas responsables y empieza a entender los principios atemporales y universales que realmente gobiernan la riqueza. Si de verdad quiere entender cómo se construye la riqueza, necesita comprender que el sistema económico en el que vivimos funciona como una máquina muy simple, pero a la vez muy mal entendida. He dedicado toda mi vida a estudiar esta máquina, a desarmarla pieza por pieza para ver cómo funciona. Lo que descubrí es que está impulsada principalmente por un ciclo, el ciclo de la deuda a largo plazo. No se preocupe, no es tan complicado como suena. Piense en ello de esta manera. Cuando usted y yo queremos comprar algo que no podemos permitirnos, pedimos un préstamo. Eso es crédito. El crédito nos permite gastar más de lo que ganamos, y nuestro gasto es el ingreso de otra persona. Así que cuando gastamos más, la economía crece. Los bancos centrales y los gobiernos aman el crecimiento.
así que facilitan la creación de crédito bajando las tasas de interés. Esto crea un auge. Todos se sienten ricos, los precios de los activos suben, la gente pide más préstamos contra esos activos de mayor valor, y el ciclo se refuerza a sí mismo. Pero aquí está la trampa. Este proceso no puede durar para siempre. Eventualmente, las deudas crecen más rápido que los ingresos necesarios para pagarlas. En ese punto, la máquina comienza a chirriar. La gente se da cuenta de que está demasiado endeudada y comienza a recortar gastos para pagar sus deudas. Pero recuerde, el gasto de una persona es el ingreso de otra. Cuando todos recortan gastos al mismo tiempo, los ingresos caen en toda la economía. Los activos comienzan a perder valor. El crédito se seca y la máquina entra en reversa. Esto es lo que llamamos una depresión o una gran recesión, como la que vimos en 2008, o de una forma mucho más brutal, en 1929. En mis 50 años en los mercados, he visto este patrón repetirse una y otra vez, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Los detalles cambian, pero la dinámica es siempre la misma. Ahora, aquí es donde su dinero en el banco se convierte en un problema. Cuando la máquina se rompe, los responsables de las políticas, los bancos centrales y los gobiernos, se enfrentan a un dilema. No pueden dejar que todo el sistema se derrumbe, porque eso significaría un colapso social y económico catastrófico. Así que hacen lo único que pueden hacer. Intervienen. Y su herramienta principal es la imprenta de dinero. Comienzan a imprimir dinero a una escala masiva para comprar activos financieros, para dar liquidez a los bancos, para financiar el gasto gubernamental. Hacen lo que sea necesario para llenar el vacío dejado por la contracción del crédito privado. La mayoría de la gente piensa que esto es algo temporal, una medida de emergencia. La realidad es que es una característica permanente del sistema. Desde que el dólar estadounidense se desvinculó del oro en 1971, hemos estado en un sistema de moneda fiduciaria pura, lo que significa que no hay límite para la cantidad de dinero que se puede crear. Y se crea constantemente. Este proceso, conocido como quantitative easing o flexibilización cuantitativa, devalúa la moneda. No se trata de una teoría, es una certeza matemática. Si aumenta la oferta de algo, su valor por unidad disminuye. Su dinero en efectivo es como un cubito de hielo en un día caluroso. Puede que no lo vea derretirse en tiempo real, pero se está derritiendo. Por eso, la idea de que el efectivo es el rey es una de las mentiras financieras más peligrosas. El efectivo puede ser útil para una emergencia a corto plazo, pero como reserva de valor a largo plazo es basura. Jugar a la defensiva guardando efectivo es como pararse en medio de las vías del tren, esperando no ser golpeado. El tren de la devaluación monetaria siempre viene. Una vez que comprende que no puede confiar en el efectivo para proteger su poder adquisitivo. La siguiente pregunta lógica es, ¿en qué confía? Aquí es donde la mayoría de los inversores cometen su segundo gran error. Piensan en términos de encontrar la mejor inversión. Pasan horas tratando de predecir qué acción se disparará, qué sector será el próximo en auge, o si el mercado subirá o bajará. Este es un juego de tontos. La verdad es que nadie puede predecir el futuro de manera consistente. En Bridgewater, gestionamos más de 150 mil millones de dólares, y la piedra angular de nuestra filosofía no es la predicción, es el equilibrio. No se trata de encontrar la aguja en el pajar, se trata de comprar todo el pajar. Lo llamamos el santo grial de la inversión. Y es sorprendentemente simple. Construir un portafolio de activos no correlacionados. La mayoría de la gente piensa que la diversificación es poseer 50 acciones diferentes. Eso no es diversificación. Si todas esas acciones son de empresas estadounidenses, por ejemplo, es probable que todas caigan juntas en una recesión económica en Estados Unidos. La verdadera diversificación, la única que importa, es la diversificación entre clases de activos y geografías que se comportan de manera diferente en diferentes entornos económicos. Piense en su portafolio como un sistema diseñado para cualquier clima, una máquina para todo tiempo. La economía puede pasar por 4 estaciones. 1. Crecimiento económico superior al esperado. 2. Crecimiento económico inferior al esperado. Recesión. 3. Inflación superior a la esperada. Y 4. Inflación inferior a la esperada. Deflación. Su objetivo es poseer una combinación de activos, de modo que, sin importar qué estación llegue, una parte de su portafolio esté funcionando bien. Por ejemplo, en un periodo de fuerte crecimiento, las acciones prosperan. En una recesión, cuando los bancos centrales bajan las tasas de interés, los bonos del gobierno a largo plazo tienden a subir de valor. Cuando la inflación aumenta inesperadamente,
El oro y las materias primas a menudo se desempeñan bien, porque son activos reales cuyo valor no puede ser devaluado por la impresión de dinero. No se trata de ser un genio, se trata de ser humilde. Se trata de aceptar que no sabe lo que va a pasar y construir un sistema que no dependa de que usted acierte. Un ejemplo simplificado de un portafolio equilibrado podría ser algo así: 30% en acciones, para capturar el crecimiento; 40% en bonos del gobierno a largo plazo, para protegerse en recesiones; 15% en bonos del gobierno a mediano plazo, para estabilidad; 7, 5% en oro y 5% en una canasta diversificada de materias primas, ambos para protegerse contra la inflación y la devaluación de la moneda. Mire los números. No son aleatorios. Están diseñados para equilibrar los riesgos. La volatilidad de las acciones es mucho mayor que la de los bonos, por lo que necesita más en bonos para que su impacto en el riesgo total del portafolio sea similar. Este tipo de estructura le da una rentabilidad mucho más suave y consistente a lo largo del tiempo. Usted puede tener la emoción de perseguir altos rendimientos con apuestas concentradas, o puede tener la tranquilidad de un crecimiento constante y la supervivencia a largo plazo. El universo no le permite tener ambos. La mayoría de la gente quiere los rendimientos del juego, pero no puede soportar las pérdidas. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros eligen la supervivencia por encima del ego. Construyen una máquina robusta en lugar de intentar pilotar un coche de carreras que no saben cómo controlar. Su portafolio debe ser la manifestación de su humildad ante la imprevisibilidad del mundo. He gestionado miles de millones de dólares a través de múltiples crisis, y he aprendido que el mayor riesgo en la inversión no es el mercado, la economía o las decisiones de la Reserva Federal. El mayor riesgo es usted mismo. La arquitectura de nuestro cerebro, que fue brillantemente diseñada para la supervivencia en la sabana, es terriblemente inadecuada para los mercados financieros modernos. Estamos programados para seguir a la manada, para comprar cuando todos están eufóricos y los precios están altos, y para vender en pánico cuando todos tienen miedo y los precios están por los suelos. Es el camino garantizado hacia la destrucción de la riqueza. El comportamiento humano es la variable más peligrosa y, sin embargo, la más ignorada en la ecuación financiera. No es sobre el cociente intelectual, es sobre el control emocional y la disciplina sistemática. En 50 años de mercado, he visto a genios quebrar porque no podían controlar su ego, y a personas de inteligencia promedio construir fortunas inmensas porque seguían un sistema simple con una disciplina de hierro. En mi libro Principios, hablo de mi fórmula para el éxito: dolor, paz; reflexión, progreso. Cometer errores es inevitable. Lo que no es inevitable es no aprender de ellos. Cada gran pérdida que sufrí en mi carrera fue increíblemente dolorosa, pero cada una de ellas también fue una oportunidad invaluable para reflexionar, identificar el principio que violé y asegurarme de no volver a cometer el mismo error. Así es como se construye un sistema de toma de decisiones robusto. Piense en sus emociones como señales ruidosas que interfieren con la lógica de su máquina de inversión. El miedo y la codicia son los peores consejeros. Cuando siente un impulso abrumador de comprar o vender, esa es precisamente la señal de que debe detenerse, dar un paso atrás y consultar sus principios. ¿Está esta decisión alineada con su estrategia de portafolio para todo clima? ¿O está reaccionando a las noticias del día? Uno de los principios más importantes que implementamos en Bridgewater es la idea de la apertura mental radical. Significa buscar activamente a las personas más inteligentes que no estén de acuerdo con usted y tratar de entender su razonamiento. La mayoría de la gente hace lo contrario. Buscan la confirmación de sus propias creencias, rodeándose de personas que piensan como ellos. Esto es mortal en la inversión. Su ego no quiere estar equivocado. Su cuenta bancaria, sin embargo, no se preocupa por su ego. Solo se preocupa por la realidad. La única manera de acercarse a la realidad es verla desde tantos ángulos como sea posible, especialmente desde los ángulos que le resultan incómodos. Antes de realizar cualquier inversión importante, pregúntese: ¿cuál es la probabilidad de que esté equivocado? Y luego vaya y encuentre los argumentos más fuertes en contra de su posición. Este proceso de prueba de estrés es lo que separa las decisiones impulsivas de las decisiones de inversión profesionales. Debe separar su yo de sus ideas. Cuando una de sus inversiones sale mal, no es un fracaso personal. Es una hipótesis que ha sido refutada por el mercado. Su trabajo es analizar por qué, actualizar su comprensión de la máquina y mejorar su sistema para el futuro. No puede eliminar sus emociones,
pero puede construir un sistema que las mantenga a raya. Un sistema que opere basado en reglas atemporales y diversificación, no en el miedo o la euforia del momento. Esa es la única manera de sobrevivir y prosperar a largo plazo. Hablemos ahora de la aplicación práctica. La teoría es elegante pero inútil si no se traduce en acciones concretas. El primer paso para construir su escudo contra la erosión sistémica es dejar de pensar como un especulador y empezar a actuar como el arquitecto de una máquina financiera robusta. La estrategia fundamental para esto es la que llamamos el portafolio para todo clima. La mayoría de la gente cuando invierte, apuesta. Apuestan a que las acciones subirán, a que una empresa tendrá éxito o a que un país crecerá. El portafolio para todo clima no es una apuesta. Es un acto de humildad. Es la construcción de un equilibrio estructural que le da una probabilidad aceptable de tener éxito sin importar lo que el futuro depare. No se trata de predecir la lluvia, se trata de construir un arca. Entonces, ¿cómo se construye esta arca? Olvídese de elegir acciones individuales. Su trabajo no es encontrar la próxima gran empresa. Su trabajo es poseer una porción de diferentes motores económicos que funcionan bien en diferentes entornos. Piense de nuevo en las 4 estaciones económicas que mencioné. Crecimiento al alza, crecimiento a la baja, recesión, inflación al alza e inflación a la baja, deflación. Necesita activos que prosperen en cada una de estas estaciones. Una cartera equilibrada para lograr esto, que cualquiera puede implementar hoy usando fondos cotizados, ETFs de bajo costo. Se vería así: 30% en acciones globales. Esto le da una participación en el motor del ingenio humano y el crecimiento de la productividad. En una fase de crecimiento económico fuerte, este es su motor principal. El 55% de su cartera debe estar en bonos del gobierno. Pero no cualquier bono. Necesita dividirlos. 40% en bonos del gobierno a largo plazo, 20-25 años de duración. Y 15% en bonos del gobierno a mediano plazo, 7-10 años. Esto puede sonar aburrido, pero es su ancla de seguridad. En una recesión o una crisis deflacionaria, cuando el crecimiento se desploma y los bancos centrales recortan las tasas de interés frenéticamente, estos bonos a largo plazo se disparan en valor, amortiguando la caída de sus acciones. Son activos que tienen una correlación negativa con las acciones precisamente cuando más lo necesita. Finalmente, el 15% restante se divide en 2 partes iguales. 5% en oro y 5% en una canasta diversificada de materias primas. Estos son sus protectores contra la estación más peligrosa para el capital financiero, la inflación. Cuando los gobiernos imprimen demasiado dinero y el valor de la moneda se erosiona, el dinero huye hacia activos reales y escasos, cuyo valor no puede ser degradado por un banco central. El oro ha sido el depósito de valor por excelencia durante miles de años por esta razón. Las materias primas como el petróleo, el cobre y los productos agrícolas también prosperan cuando la inflación aumenta. Miremos la crisis financiera de 2008 como un ejemplo histórico. Entre 2008 y principios de 2009, el mercado de acciones estadounidense, medido por el S&P 500, perdió más del 50% de su valor. Fue una carnicería para cualquiera que estuviera concentrado en acciones. Sin embargo, en ese mismo periodo, los bonos del gobierno a largo plazo ganaron más del 20%. Un portafolio para todo clima, con su gran asignación a bonos, no habría sufrido un colapso. Su caída habría sido mínima, quizás de un solo dígito, preservando su capital mientras el mundo financiero se quemaba. Le habría permitido sobrevivir para luchar otro día, psicológicamente intacto. La mayoría de la gente cree que necesita altos rendimientos para hacerse rico. La realidad es que necesita sobrevivir a las grandes caídas. El error más común es perseguir el rendimiento y despreciar la seguridad. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros entienden que la gestión del riesgo no es algo que se hace después de buscar el rendimiento. Es la fuente principal del rendimiento a largo plazo. Construir el portafolio correcto es solo la mitad de la batalla. Tener la disciplina para mantenerlo es la otra mitad, y a menudo la más difícil. Aquí es donde entra la segunda estrategia accionable, un principio mecánico que es su mejor defensa contra su peor enemigo, usted mismo. Esta estrategia se llama reequilibrio. El reequilibrio es el proceso simple y disciplinado de ajustar periódicamente su cartera para que vuelva a sus porcentajes de asignación de activos originales. Es la implementación práctica de la máxima de la inversión: comprar bajo y vender alto. Así es como funciona. Imagine que ha construido su portafolio para todo clima con un 30% en acciones. Después de un año de fuerte crecimiento en el mercado de valores,
Es posible que sus acciones ahora representen el 35% de su cartera total, mientras que sus bonos, que tuvieron un rendimiento menor, ahora solo representan el 50% en lugar del 55% objetivo. El acto de reequilibrar le obliga a vender ese 5% extra de acciones, vendiendo alto, después de que han subido, y usar las ganancias para comprar más bonos, comprando bajo ya que han tenido un rendimiento inferior. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque es un sistema que le fuerza a actuar en contra de sus instintos emocionales. Su cerebro, impulsado por la codicia, querrá dejar correr esas acciones ganadoras. Están en racha, le dirá. Su cerebro, impulsado por el miedo, le dirá que no compre más de esos bonos perdedores. El reequilibrio ignora ese ruido. Impone una lógica fría y mecánica al proceso. Le convierte en un oportunista sistemático en lugar de una víctima emocional. Pensemos en la burbuja de las .com a finales de los años 90. Cualquiera que tuviera un portafolio equilibrado y reequilibrara anualmente habría estado vendiendo sistemáticamente sus acciones de tecnología sobrevaloradas durante 1998 y 1999 para comprar más de los activos aburridos como los bonos. Habría sido doloroso y habría parecido una tontería en ese momento. Sus amigos estarían haciendo ricos en papel con acciones de Pets, Comi. Pero cuando la burbuja estalló en el año 2000 y esas acciones de tecnología se desplomaron entre un 80% y un 90%, el inversor disciplinado no solo habría preservado su capital, sino que habría estado en una posición increíblemente fuerte. Ahora, el proceso de reequilibrio le obligaría a hacer lo contrario. Vender los bonos que se habían comportado bien durante la crisis para comprar acciones de tecnología a precios de ganga. Este simple acto mecánico le posiciona perfectamente para la siguiente fase de crecimiento. El error más común que veo es la gente que se enamora de sus ganadores. Dejan que una sola clase de activo crezca hasta dominar su cartera, convirtiendo lo que una vez fue una cartera diversificada en una apuesta concentrada y frágil. Puede tener la emoción de ver una acción duplicarse en un año, o puede tener la certeza de que su sistema de riqueza sobrevivirá a la próxima década. El universo no le permite tener ambos. La implementación es simple. Elija una fecha cada año, como su cumpleaños o el primer día del año, y en esa fecha, y solo en esa fecha, ajuste su cartera. No mire las noticias. No intente adivinar la dirección del mercado. Simplemente ejecute el plan. El beneficio psicológico de esto es inmenso. Libera su energía mental. En lugar de preocuparse por lo que hará el mercado mañana, puede confiar en que su sistema está diseñado para manejar la incertidumbre. Transforma la volatilidad, que es una fuente de terror para la mayoría, en su aliada. El reequilibrio es la encarnación de la humildad en la acción. Es el reconocimiento de que usted no sabe lo que va a pasar, y por eso ha construido una máquina que no necesita saberlo para prosperar. Hemos recorrido un largo camino, y es crucial que ahora destilemos todo lo que hemos discutido en un conjunto de principios claros y memorables, que puedan guiarle a través de la inevitable niebla del futuro. Si olvida todo lo demás, recuerde esto. El sistema financiero moderno está diseñado para devaluar su dinero. Su salario, sus ahorros, el efectivo que guarda con tanto celo, están siendo sistemáticamente erosionados por un proceso que es una característica, no un error, del sistema. La creación incesante de deuda y dinero. La mayoría de la gente piensa que el camino hacia la seguridad es trabajar más duro y ahorrar más. La realidad es que sin un sistema para convertir esos ahorros en activos productivos que le protejan, simplemente está corriendo más rápido en una cinta que acelera constantemente. Está jugando un juego defensivo condenado al fracaso. La única manera de ganar es cambiar el juego. Dejar de intentar predecir el futuro y, en su lugar, construir una máquina financiera que esté preparada para cualquier futuro posible. Este es el portafolio para todo clima. No es una cartera de inversiones. Es una filosofía de equilibrio y humildad. Se basa en una verdad fundamental que he aprendido en 50 años de mercados. La diversificación significativa entre activos no correlacionados es el santo grial de la inversión. Es lo más cercano a una comida gratis que existe. La cartera que hemos esbozado, 30% en acciones, 55% en bonos de diferentes duraciones y 15% dividido entre oro y materias primas, no es una fórmula mágica. Es la encarnación de un equilibrio estructural diseñado para sobrevivir a las 4 estaciones de la economía: crecimiento, recesión, inflación y deflación. Sin embargo, tener la arquitectura correcta es inútil si el operador de la máquina, usted, la sabotea. El mayor riesgo no reside en el mercado.
reside en los errores de comportamiento que estamos programados para cometer. El primero y más grande es el miedo a la volatilidad a corto plazo. La gente ve caer sus acciones un 10% y entra en pánico, vendiendo en el peor momento posible, sin darse cuenta de que la alternativa que eligen, el efectivo, garantiza una pérdida del 100% de su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. No es sobre evitar las pérdidas en el papel, es sobre evitar la pérdida permanente de su futuro financiero. El segundo error es seguir a la manada, sucumbir al ciclo de la euforia y el pánico, comprar cuando los taxistas le dan consejos sobre acciones y vender cuando parece que el mundo se acaba. Es un instinto de supervivencia que se vuelve contra nosotros. El reequilibrio mecánico es el antídoto sistemático contra este veneno emocional. Le obliga a vender lo que está caro y es popular, y a comprar lo que está barato e impopular. El tercer error es el ego, la creencia de que es más listo que el mercado. He visto a genios con doctorados quebrar porque hicieron apuestas concentradas basadas en su ego, mientras que inversores metódicos con sistemas simples construyeron fortunas. El portafolio para todo clima es un acto de humildad. Es admitir que no sabe lo que va a pasar, y por eso se prepara para todo. Usted puede tener la razón y sentir la satisfacción de su ego, o puede sobrevivir y prosperar. Rara vez el universo le concede ambos. Finalmente está el error de enamorarse de sus ganadores. Dejar que una inversión exitosa crezca hasta convertirse en la mayor parte de su cartera, transformando un sistema diversificado en una apuesta frágil. Es como si el capitán de un barco, enamorado de la potencia de un motor, desmantelara todos los demás sistemas de seguridad para hacerlo aún más grande, justo antes de navegar hacia una tormenta. El reequilibrio le protege de este tipo de locura. Estos errores no son fallos de carácter, son características de nuestro software mental. Su trabajo no es eliminarlos, sino construir un sistema operativo superior que los anule, un conjunto de reglas que usted sigue con disciplina de hierro, especialmente cuando sus emociones le gritan que haga lo contrario. Entonces, pongamos todas las piezas juntas en un marco final, una filosofía de acción que puede empezar a implementar hoy mismo. Piense en su futuro financiero no como un objetivo lejano, sino como una máquina que está construyendo pieza por pieza. Esta máquina tiene dos componentes fundamentales e inseparables: la arquitectura y el sistema operativo. La arquitectura es el diseño estructural de su cartera, el portafolio para todo clima. Es su plano para la resiliencia. La asignación que hemos discutido, acciones, bonos a largo y mediano plazo, oro y materias primas, es un punto de partida robusto y probado a lo largo de la historia. Es la materialización de la humildad, un reconocimiento de que no puede predecir el futuro, por lo que posee activos que prosperarán en todos los futuros económicos posibles. Esta arquitectura le protege de las fuerzas externas, las crisis económicas, las decisiones de los bancos centrales, los ciclos de deuda. Es su arca en medio del diluvio, pero el arca más robusta es inútil si su capitán perfora agujeros en el casco en medio de la tormenta. Por eso necesita el segundo componente, el sistema operativo. El sistema operativo es el conjunto de reglas que gobiernan su comportamiento. Su función principal es proteger la máquina de su mayor amenaza, usted mismo. La regla principal de este sistema operativo es el reequilibrio mecánico y no negociable. Una vez al año o una vez cada 6 meses, usted se sienta y ajusta su cartera para que vuelva a su arquitectura original, sin emociones, sin predicciones, sin escuchar el ruido de las noticias. Compra lo que ha bajado de valor y vende lo que ha subido. Es un acto simple, casi aburrido, pero es la implementación práctica de la sabiduría de inversión más profunda que existe. Comprar bajo y vender alto, de forma sistemática. Este sistema operativo le libera. Le libera de la ansiedad de tener que adivinar el mercado. Le libera de la carga de sus propios impulsos autodestructivos. Transforma la volatilidad de una fuente de miedo en un mecanismo de oportunidad. En 50 años gestionando miles de millones a través de cada crisis imaginable, he aprendido que el éxito no proviene de momentos de genialidad, sino de la excelencia en lo básico y de una disciplina inquebrantable. Este marco de dos partes, arquitectura y sistema operativo, es la esencia de esa filosofía. Pero permítame concluir con una reflexión más profunda. La construcción de esta máquina financiera es un espejo. El proceso de entender la economía como un sistema, de reconocer los ciclos, de diversificar para lograr el equilibrio y de actuar con disciplina frente al miedo, son principios que trascienden el dinero. Son principios para una vida bien vivida. La vida también tiene sus estaciones. Habrá tiempos de crecimiento y euforia, y habrá tiempos de pérdida y dolor.
Un enfoque de todo clima para la vida significa construir resiliencia en su salud, en sus relaciones y en su conocimiento, no solo en sus finanzas. Significa aceptar que no puede predecir el futuro, pero puede prepararse para él. El dinero no es el objetivo final. El dinero es combustible. Es una herramienta para obtener libertad, para reducir el sufrimiento, para tener opciones y para poder centrarse en lo que realmente importa. Trabajo significativo y relaciones significativas. Construir esta máquina no le hará rico de la noche a la mañana. Ese nunca fue el objetivo. El objetivo es darle la capacidad de navegar por la vida sin que el estrés financiero le aparte de su camino. Es darle la tranquilidad que proviene de saber que está preparado. Deje de ser un espectador pasivo de su destino económico, a merced de fuerzas que no comprende. Conviértase en el arquitecto de su propia máquina de resiliencia y libertad.